Bienvenidos a nuevo ciclo. Hoy vamos a hacer nuestro oráculo semanal. Antes de empezar con nuestro oráculo semanal, vamos a saludar especialmente a la amada Virgen de Guadalupe. Vamos a conmemorar hoy 12 de diciembre de 2022 su imagen, su aparición, su historia. No vamos a contar aquí la historia porque estamos dedicados a nuestro oráculo semanal, pero sí le vamos a agradecer todas las bendiciones. La Virgen de Guadalupe siempre tiene la protección, sobre todo de la unión. Cuando queremos unir a personas, cuando queremos que todo se dé en armonía, cuando queremos solucionar conflictos, cuando queremos poder complementar con el otro, interactuar con el otro de manera armoniosa, le vamos a pedir a esta hermosa Virgen de Guadalupe que nos colma siempre de la magia de la unión, de la magia del colaborar y siempre de la protección de todos y de cada uno. Así que le agradecemos a la Virgen de Guadalupe que guíe nuestro camino. Y ahora sí comenzamos con el oráculo. En la primera parte vamos a ver en general la semana cómo viene para todos nosotros. En el plano espiritual, en el plano material, en el plano emocional y en el plano mental. Muy bien, en el plano espiritual aparece el ángel de la envidia y nos están diciendo que cuidemos nuestros sentimientos con respecto a la espiritualidad. La envidia aparece cuando nos creemos menos que otros y pensamos, bueno, miro a mi vecino que es muy espiritual, que es muy creyente, que tiene mucha devoción, lo comparo conmigo y digo, yo no puedo, a mí no me sale, no tengo tiempo, siempre me olvido de rezar. Bueno, entonces esto hace que nos sintamos menos y cuando nos sentimos menos entra la energía de la envidia. ¿Por qué? Porque otra persona dice, ay, mira a esta persona, qué bien que reza, cómo está siempre en contacto, cómo le pide a los ángeles. Entonces hay otra persona que siente que nosotros somos más espirituales que ellos y nos manda la energía de la envidia. Ahora nosotros la tomamos, ¿por qué? Porque nos sentimos menos que otros. Y así la cadena se va formando, la energía de la envidia atrasa nuestros proyectos, así que tenemos que soltar y liberarnos, ¿sí? Este ángel en esta posición nos dice que debemos soltar, creer en nosotros, en nuestra autoestima y conectar con nuestra espiritualidad, como sea que la sentimos, como sea que la nombramos, pero conectar con nuestro plano espiritual. En el plano mental aparece el ángel del movimiento y nos dice que se vienen cambios en nuestra estructura de pensamiento. Vamos a encontrar una nueva manera de pensar, ideas nuevas que nos llevan por nuevos caminos que al no ser los caminos conocidos nos puede dar miedo, nos puede dar angustia o hasta nos puede dar ansiedad. Entonces que confiemos, como dice la carta del principio, en nosotros para que podamos seguir por estas nuevas estructuras, este movimiento de pensamiento, porque es nuevo, pero también es muy bueno para nosotros. Animarse a pensar diferente. En el plano material aparece el ángel de la separación. Este ángel nos dice que nos vamos a separar de algo o de alguien en el plano material. Puede ser una separación del lugar físico, una separación a nivel laboral, ¿sí? Pero todo en el campo material. Físicamente nos vamos a separar de algo o de alguien. Nos puede traer angustia, tristeza, como toda separación, pero es lo mejor para nosotros. Así que a asumir a esa separación, a ese movimiento que viene del pensamiento, que nos trae un movimiento en el plano material. Y en el plano emocional aparece el ángel de las estrellas y nos habla de una conexión emocional con los seres de luz. Para equilibrar nuestras emociones es necesario conectar con nuestro espíritu. Así que a conectar con nuestras emociones y liberando las emociones que no nos hacen bien en el plano espiritual. Para esto yo les recomiendo, lo mejor es hacer yoga, porque movemos, ¿sí?, lo material que sale aquí. También
movemos los pensamientos porque haciendo yoga se nos reestructuran todas las ideas y de esta manera conectamos con nuestro espíritu y equilibramos nuestras emociones. Agradecemos a todos los ángeles que nos van a acompañar esta semana. En la segunda parte del video vamos a ver cuál es el mensaje que nos trae nuestro ángel de natalicio. Ese día que vos naciste era un día especial de la semana, lunes, jueves o sábado. Ese día un arcángel especial te estaba acompañando. Entonces ese arcángel hoy te trae un mensaje especial para ti. Si naciste un día lunes, el arcángel que te acompaña es Jofiel. Y el mensaje para vos es esta carta, la carta del rebelde. La carta que te dice que te animes a hacer las cosas diferentes, que te animes a ir en contra de todo lo que dicen los demás, que actives esa energía de la rebeldía y que te permitas hacer lo que a vos te gusta, como a vos te gusta y cuando te gusta, independientemente de lo que opinan los demás. Esta es una semana para activar esa rebeldía y para ir adelante con tus propias ideas y proyectos. Si el día que naciste fue un día martes, tu ángel de natalicio es el arcángel Chamuel. Y el mensaje que tiene para vos en esta semana es este, la carta 22, el durmiente. Te están hablando de que es importante que descanses esta semana, que recuperes energía, que viajes hacia el interior, que no estés mucho en movimiento y que descanses. Esta es la manera que vas a tener para estar más activo después. Esta semana tenés que descansar. Si naciste un día miércoles, tu ángel de natalicio es el arcángel Gabriel. Y el mensaje que tiene para vos en esta semana es esta carta. La número 2, la carta del músico. Esta carta te está invitando a reconocer todos tus dones, a reconocer tus virtudes, todas tus capacidades, pero que, sobre todo, dejes de mirar hacia el pasado, porque si seguís avanzando hacia adelante mirando el pasado, te vas a caer. Entonces, que gires la cabecita que muestra aquí, que la gires hacia el presente y desde allí puedas mirar el futuro. Así que soltar el pasado y creer en tus dones es el mensaje que el arcángel de natalicio tiene para vos si naciste un día miércoles. Si naciste un día jueves, tu ángel de natalicio es el arcángel Rafael. Y el mensaje que trae para vos es esta carta, la carta número 13, la carta del altar, que habla también de reconocer tus recursos, pero también habla de que estás viviendo una etapa abrumadora, con esta nube en tu cabeza, las manos atadas, que sentís que no tenés salida en este momento, que te estás pasando algo muy difícil, pero que tu ángel de natalicio te dice que tenés que reconocer tus dones. Todo esto que aparece aquí son todos tus dones que tenés, ¿sí? Tenés muchas capacidades, tenés muchos dones y es importante que los reconozcas, que los busques por ahí en el interior tuyo, que los encuentres y que lo pongas en acción. Así vas a salir de esta bruma que parece imposible, pero en realidad es posible desde adentro. Si naciste un día viernes, tu ángel de natalicio es el arcángel Uriel. Y el mensaje que tiene para vos te lo da con esta carta, la carta número 8, la carta del caballero. Esta carta te está hablando de la protección. Esta semana vas a tener que proteger a alguien. Hay una persona que necesita tu protección, tu ayuda, tu contención. Entonces, abrí los ojos para estar atento, para estar fuerte, para realizar esta protección. Hay alguien que va a necesitar tu ayuda y tenés que brindarla desde el corazón con todo el amor y con toda la fuerza de los arcángeles. Si naciste un día sábado, tu ángel de natalicio es el arcángel Zadkiel. Y el mensaje que te brinda para vos esta semana a través de las cartas es el mensaje 24, la máscara.
te habla de que vas a poder reconocer a alguien que en tu vida se muestra de una manera pero es de otra, ¿sí? Te está mostrando una máscara, una apariencia, como que se muestra con unas intenciones pero tiene otras ocultas y tú la vas a poder descubrir. Así que atento a esos ojos a descubrir quién es, qué máscara oculta, porque se caen las caretas, se caen las máscaras esta semana y vas a poder vislumbrar las verdaderas intenciones. Actúa con armonía, actúa desde la luz y desde el amor para reaccionar bien. Si naciste un día domingo, tu ángel de natalicio es el arcángel Miguel. Y el mensaje que te trae a través de las cartas es el número 16, la puerta. Te está hablando de un lugar maravilloso, casi un paraíso, que se encuentra detrás de una puerta y que tú estás de este lado de la puerta y que no te animas a cruzar, ¿sí? Estar en esta puerta, en este umbral y no atreverse a dar el siguiente paso, a avanzar hacia lo bueno, por miedo, ¿sí? Tu ángel de natalicio te trae esta carta para que liberes ese miedo, liberes las preocupaciones. Te dice que del otro lado hay algo muy bueno, así que anímate a cruzar esa puerta y encontrar del otro lado la felicidad. Muy bien, en esta tercera parte del video vas a elegir tu propio mensaje. Vas a elegir el número del 1 al 5. El número que tú quieras, nos escribes en los comentarios qué número elegiste y ahora vamos a sacar una carta para cada uno de estos números y va a ser tu mensaje personal. Para esta semana tenemos un oráculo especial, el oráculo de las arcangelinas, para realizar esta parte del video en donde tú vas a elegir tu mensaje personal. Pero antes de que hagamos esto, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a que le des un me gusta a este video, que lo compartas con amigos y también que actives la campanita para que te avisen cuando Nuevo Ciclo sube un nuevo video. Ahora sí vamos a mezclar este oráculo que estamos estrenando, el oráculo de las arcangelinas. Pronto vamos a hacer un video donde vamos a mostrar todas y cada una de sus cartas. Y va a estar subido a YouTube. También tenemos ya subido otro video sobre el oráculo de los arcángeles, que es este que está aquí. Así que este oráculo ya está subido todas, cada una de las cartas mostrando todo, así que no se pierdan de ver este video. Todos los que eligieron el número 1 tienen un mensaje de la arcangelina de la fe, ¿sí? Nos habla de que podemos sentir que el mundo es injusto, pero que debemos tener fe en que nosotros vamos a tener todo lo que merecemos, vamos a lograr todo lo que nos proponemos y vamos a sentir la energía de la luz siempre en nosotros. Tengamos fe de que todo lo que nosotros pedimos, de que todo lo que nosotros enviamos como intención al universo se concreta y se realiza. Siempre hay que pedir con fe y esta arcangelina nos invita a tener fe en nosotros mismos. El número 2, el mensaje para vos es la caridad. Esta carta nos habla desde dónde tenemos que elegir. Esta maravillosa arcangelina nos dice que siempre tenemos que elegir y decidir desde nuestro corazón y desde nuestra bondad, ¿sí? Si estás a punto de decidir algo, si tenés que decidir algún plan, alguna meta, alguna dirección en este momento, bueno, tenés que decidirlo desde el corazón. No lo que te conviene, sino lo que te hace sentir bien realmente, lo que te hace sentir en paz con vos mismo y con tu corazón y con el amor. Si elegiste el número 3, tu mensaje llega de la arcangelina de la gracia. Esta arcangelina te trae como mensaje poner los pies en la tierra.
enraizar, decimos, en el mundo espiritual, ¿sí? Tenés que conectar con tus raíces, las raíces de tu árbol genealógico y las raíces de la tierra, ¿sí? Un simple acto es andar descalzo, otro acto más grande es conectar con la naturaleza y desde allí conectar con tu propia naturaleza para poder enraizar y desde allí concretar tus proyectos. No es momento de estar pensando mucho, sino que es momento de poner los pies sobre la tierra, lograr y concretar. Es aquí en el plano material donde se resuelven las cosas para ti si elegiste el número 3 esta semana. Si elegiste el número 4, el mensaje para vos viene de la arcangelina Esperanza. Y esta hermosa arcangelina te habla de tus sentimientos, de tus emociones. Va a ser una semana que va a ir surcando el camino de las emociones, como el agua que surca un río. Una semana en donde va a ser importante que expreses lo que sientas, que no te guardes para vos tus sentimientos, sino que los saques afuera a cada uno con quien corresponde cada uno de tus sentimientos, ¿sí? No te guardes nada, expresa tus emociones. Es el mensaje para vos que esta arcangelina te trae si elegiste el número 4. Si elegiste el número 5, el mensaje para vos es de la arcangelina Amatista. Esta hermosa arcangelina de color violeta te habla del cambio. Esta semana sobre todo se va a mover mucho, va a haber mucho cambio, mucho movimiento y mucha transformación. No le tengas miedo, anímate al cambio, descubrí que el cambio es bueno y atravesalo con todo el amor, con toda la fuerza y con toda la esperanza. Es una gran transformación que viene para ti si elegiste el número 5, así que a disfrutarlo y a ponerle toda la energía del amor. Estos son los mensajes de las hermosas arcangelinas que tenemos para ustedes en esta semana. Gracias por ver este video. Recuerden comentarnos qué número eligieron, cuál es su ángel de natalicio y compartir todo esto con amigos para llegar a más personas con estos hermosos mensajes. Gracias por estar, nos vemos en el próximo video.